cordial saludo, compañeros tutor. Eh, Nosotros vamos a hacer la fase 5, que es la reflexión, base de datos avanzada. El grupo es 301125 A 952. El subgrupo es el 11. Mi nombre es Julio César López, con el compañero Néstor Fabián Vargas Ferrucho, julio 2021. Vamos a hacer la presentación de la unidad 1, lenguaje de consulta de estructura SQL, unidad 2, lenguaje de procedimientos PL en SQL y unidad 3, seguridad de las bases de datos. Tenemos la introducción, que es el planteamiento de la situación en la fase 1, la construcción de planteamiento de soluciones de cada uno de los integrantes. Fase 2, recopilación de ideas y creación de la base de datos. En la fase 3, trabajo de consulta e implementación sobre la base de datos. En la fase 4, trabajo avanzado, desarrollo en SQL y trabajo sobre la base de datos. La conclusión, reflexión y conclusiones durante el proceso y aprendizaje. La unidad 1, lenguaje de consulta estructural en SQL. En el resumen, vamos a hacer el resumen. La apropiación de conceptos instrucciones como aplicados a una base de datos son el insumo de alto valor en el proceso de gestión y administración de la información en la organización, desde el diseño, parametrización y administración. Cada una de las fases, desde la creación de la base de datos, involucra aspectos relevantes e incorpora instrucciones en SQL utilizando el lenguaje de manipulación y definición de datos, así como el control y el procedimiento. Base de datos relacionales es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Tenemos la fase 1, que es la planeación. Entonces, compañero. Listo, muy buenas noches, mi nombre es Néstor Fabián Vargas. Fase uno, planeación. Es como analizar los requerimientos que vamos a tener dentro de nuestro proyecto, cómo vamos a organizar nuestra base de datos, qué datos se van a guardar dentro de nuestra base de datos y cómo vamos a hacer que funcione toda la relación entre tablas y tablas de la base de datos. Para nuestro desarrollo de, de estudio, vamos a trabajar con un proyecto de B-Learning. Entonces, para esto desarrollamos las tablas de escuela, la tabla de curso y etcétera. La siguiente fase es diseño. Un diseño en la base de datos es como vamos a diseñar ya nuestro concepto de base de datos, que es las tablas, que es como es el modelo de entidad relación, el desarrollo ya después del desarrollo de la base de datos y después ya como que ya profundizando un poquito vamos a ver cómo se hacen las consultas de joins, cómo se hacen las consultas con funciones, o sea, un poquito como ya las consultas un poquito más avanzadas para, para como encontrar todos nuestros datos. El lenguaje, en la unidad 2 vimos lo que es el lenguaje de procedimientos y que hay dos tipos de lenguajes, que es PL y SQL. Entonces el PL es el lenguaje de procesamiento o los procesos que podemos implementar dentro de nuestra base de datos para agilizar las tareas dentro de nuestra base de datos. Entonces estos se dividen en activadores, cursores, procedimientos almacenados que se pueden hacer como ejecutables dentro de un determinado tiempo o tareas para realizar consultas dentro de nuestra base de datos como se requiera. El lenguaje SQL es un lenguaje de consulta usado para comunicarnos dentro de la base de datos con un sistema de gestión con un sistema de gestión de bases de datos, que para nuestro caso pues como utilizamos Oracle, entonces hay un sistema que se llama el SQL Developer,
que es enfatizado para Oracle. Y ya en la fase 3 ya es como llegamos como en la parte de implementación. En la parte de implementación es cuando ya vamos a ver cómo funcionan nuestros activadores, nuestros disparadores, revisar cómo se están haciendo los procesos almacenados y cómo se están haciendo nuestros cursores. Por lo último llegamos a la unidad 3, que es seguridad de bases de datos. En la seguridad de bases de datos vamos a ver cómo está la creación de nuestros usuarios, qué usuarios tienen accesos a nuestras bases de datos, todo ese sistema de cómo está organizado nuestra base de datos para que nuestros usuarios tengan el acceso. Entonces ahí se va a ver la estructura del almacenamiento, cómo se manejan, qué cuentas hay de administradores por la base de datos. Y hay una funcionalidad que me parece muy interesante que se llama Table Space, que esto es para crear tablas dentro del mismo sistema, guardadas dentro del sistema operativo o dentro de una carpeta. Entonces esto me pareció muy chévere. Acá también, ¿qué es un activador? Un activador es un objeto de base de datos que se desencadena automáticamente un conjunto especificado de sentencias SQL. Como lo hemos hablado, es como ejecutar en un determinado tiempo unas sentencias SQL para pues realizar un proceso o realizar una consulta de base de datos o varias consultas de base de datos. Listo, entonces la fase 4, el control, que es crear, gestionar estructuras de almacenamiento, gestionar esquemas y objetos. Esto es en cuanto a la seguridad de bases de datos y crear gestión y gestionar todos nuestros usuarios de nuestra base de datos. Crear y gestionar usuarios. Esto es para ver la vista de diccionario de bases de datos de un sistema de gestión de bases de datos y crear usuarios y otorgar los privilegios que les vamos a dar dependiendo el nivel del usuario que va a hacer la gestión. Listo, entonces acá en esta parte pues le voy a ceder la palabra a mi compañero Julio. Entonces, por favor. Listo, compañero, muchas gracias. Entonces, los resultados obtenidos durante este curso, entonces crear consultas y funciones en bases de datos relacionales a través del uso del lenguaje SQL, desarrollar activadores y procedimientos en base de datos relacionales mediante codificadores del lenguaje PL, SQL, administrar la seguridad de la base de datos relacionales a través del lenguaje de control de base de datos. Concluir como durante el proceso se obtuvo una herramienta de base de datos integrada trabajando en el lenguaje SQL solicitado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces, muchas gracias por su atención y pues aquí concluimos nuestro video para la fase 5, que es la última. Muchas gracias, muy amables, que Dios los bendiga.